¿Y usted cree que los médicos, los nuevos, las nuevas generaciones cada vez piensan menos con ese chip de lo colectivo, de la salud? Tenemos que cambiar nuestro chip para plantearnos no solamente la salud del individuo, sino la salud de todos. Porque si solo atendemos la enfermedad, pues el sistema de salud no es viable. Tenemos que evitar que las personas se enfermen. Y precisamente por eso es que llegué a Fiduprevisora y al FOMAC. Y cuando nosotros nos planteamos la crítica a cómo se enfrentó la pandemia en Colombia, no nos la planteamos desde cómo los médicos enfrentamos eso, porque realmente fuimos fundamentales, lo hicimos de la mejor manera. Nos la planteamos frente a las políticas públicas de salud. En ese momento éramos héroes y ahora no, somos muy caros para la reforma de la salud. Eso es grotesco frente a eso. Tuve una formación con un carácter social muy grande desde la educación, mi padre es educador, y entendiendo que uno construye tejido social y que parte de lo que uno quiere y necesita está en el servicio a los demás. Entonces, siempre tuve una vocación de servicio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo Frente a Frente. Hoy tenemos un invitado que es un personaje de la casa, que es el doctor Herman Bayona, que es el vicepresidente del Fondo de Prestaciones del Magisterio, el FOMAC. Le agradecemos por estar aquí con nosotros, aceptar esta conversación. Bienvenido, doctor Bayona. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos prestos a contestar ya. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas y esto es una conversación para que charlemos de muchas cosas. Y quiero empezar preguntándole a usted, que es un abanderado de temas de salud en Colombia y de hace muchos años, con una larga trayectoria en diferentes escenarios. Quiero empezar preguntándole por devolvernos muy atrás. ¿Por qué quiso ser médico? ¿Por qué quiso ser cirujano? ¿Dónde surge ese bichito? Yo creo que de la formación en casa. ¿Sí? Definitivamente tuve una formación con un carácter social muy grande desde la educación, mi padre es educador, y entendiendo que uno construye tejido social y que parte de lo que uno quiere y necesita está en el servicio a los demás. Entonces, siempre tuve una vocación de servicio. Y esa vocación de servicio terminó materializándose a través de la ciencia, sí, entendiendo el conocimiento y la ciencia como una herramienta fundamental para construir sociedad, para salvar vidas. Y esa fue la razón fundamental por la cual decidí ser médico. ¿Cómo fue esa época como estudiante? ¿Usted estudió acá, después en Cuba o estudió inicialmente en Cuba? ¿Cómo fue esa época de estudiante? No, yo estudié acá en un colegio, en una escuela pública, en un colegio público, en el Colegio Nacional Restrepo Millán, sí, al sur de Bogotá. Y siempre tuve muchísimas tendencias a ser una persona muy social, muy amable, y fue unos momentos bastante felices. No era el mejor académicamente, pero tenía muy buena respuesta académica. Creo que después de eso obtuve, gracias a un muy buen ICFES, una beca, me fui a estudiar medicina. Sí. Y después de que empecé a estudiar medicina, conocí el mundo a través de mis compañeros, porque conmigo estudiaron muchas personas de muchas partes del mundo, de África, de toda Latinoamérica, incluso gente de Norteamérica y de Europa, de España. ¿Cómo fue esa experiencia estudiando medicina allá? Fue muy enriquecedora. Y realmente la universidad, además de tener un altísimo nivel técnico-científico, también tenía por principio la calidez humana. Sí. Y esto nos dejó una huella en nuestra manera de enfrentar y de ejercer nuestra profesión. Y eso le quería preguntar, ¿cuál es esa huella o esa característica? Ya me decía usted lo social, pero más allá de eso, de quienes estudian en Cuba, porque muchos, pues la fama no es gratuita, por supuesto que existe. ¿Qué cree usted después de estos años, con esa experiencia que ha adquirido, que es esa huella?
No, mira, definitivamente el nivel técnico-científico. Entender que la salud y el conocimiento se construye a partir de la colaboración y del equipo interdisciplinario. Eso nos permitió ver a través del trabajo interdisciplinario de una manera más amplia lo que significa la salud. Entender que la salud ya no es solamente un tema del individuo, sino que realmente se refiere a todo su entorno, y cambiar el concepto de salud individual por salud social, entendiendo que es muy importante que cuando uno está en un sitio necesita bienestar para poder obtener salud. Y ese ejercicio tiene que ver también con la visión de sociedad. En la medida en que nosotros tengamos condiciones suficientes, adecuadas, vamos a obtener salud y además entregamos salud. ¿Y usted cree que los médicos, los nuevos, las nuevas generaciones cada vez piensan menos con ese chip de lo colectivo, de la salud? Lo que pasa es que nuestro sistema de salud está basado en la atención de la enfermedad. En lo individual. Y yo creo que ese es un chip que tenemos que cambiar como sociedad, pero además nuestro sistema de salud, y precisamente cuando nosotros nos planteamos a través de los gremios de la salud la reforma a la salud, se plantea eso, que tenemos que cambiar nuestro chip para plantearnos no solamente la salud del individuo, sino la salud de todos. Porque si solo atendemos la enfermedad, pues el sistema de salud no es viable. Tenemos que evitar que las personas se enfermen. Y precisamente por eso es que llegué a Fiduprevisora y al FOMAC, porque solamente si logramos entender que para los maestros también la promoción y la prevención es la base fundamental para el bienestar de ellos, es que podemos lograr materializar el derecho a la salud. Pues, doctor Bayona, ya le voy a preguntar un poco sobre esos retos que usted asume acá, pero quisiera preguntarle, le estaba hablando ahorita antes de que empezáramos a grabar de esa época en que lo conocí, supe de usted cuando estábamos en tiempos de pandemia, y quisiera preguntarle de ese momento que quizá marcó mucho a esta generación y seguramente la suya de médico. ¿Qué recuerda de esos momentos, de esa época de cuarentenas, vacunas, contagiados, en fin, esa época tan difícil para ustedes también como gremio? Pues fue un momento muy difícil, definitivamente para los trabajadores de la salud. Nos convertimos en el pilar que mantuvo esta sociedad funcionando. Había una disyuntiva entre la salud y la producción y el capital y la economía, disyuntiva que no existía realmente. Es claro que si no teníamos salud no íbamos a poder mantener un sistema productivo. Uno, dos, en medio de mantener el sistema productivo se puso en riesgo la sociedad entera. Se puso en riesgo la vida de las personas, pero además en riesgo la vida de los trabajadores de la salud. Y solamente fue a través de nuestro grito, de nuestras peticiones, que logramos que en principio entendiéramos que era fundamental cuidar al cuidador. Entonces, si no nos cuidaban a nosotros como trabajadores de la salud, no íbamos a poder sostener la pandemia. Y empezamos a exigir el tema de los elementos de protección personal para poder atender. Es que estábamos atendiendo sin condiciones, con las uñas, y empezaron entonces a cobrarse vidas en nuestro gremio, médicos, enfermeras, la gente del aseo en los hospitales y en las clínicas, los celadores y el resto de las personas que en la sociedad tenían que sí o sí mantener la sociedad funcionando, los transportadores, la gente de los alimentos. Y cobró muchísimas vidas que eran prevenibles y que podíamos haber hecho un mejor trabajo. Y cuando nosotros nos planteamos la crítica a cómo se enfrentó la pandemia en Colombia, no nos la planteamos desde cómo los médicos enfrentamos eso, porque realmente fuimos fundamentales. Lo hicimos de la mejor manera. Nos la planteamos frente a las políticas públicas de salud, a cómo el gobierno... Lo estructural. Claro. Además, definió
equivocadamente abrir de manera inoportuna y sin la prevención o la previsión ¿Dice usted el que fin de se las requería. cuarentenas? Claro, estas cuarentenas las hicieron de manera desordenada, en tiempos inadecuados, no se hicieron realmente lo que se necesitaba hacer en términos de muestras, los muestreos, a pesar de que se hicieron muchas muestras, no se hicieron de manera adecuada y ordenada. Y en vez de hacer cuarentenas regionales, entonces terminamos encerrados todos y ya cuando no aguantamos salimos otra vez todos. Fue un error muy grande. Entonces la crítica era más hacia la manera en que se enfrentó desde las políticas públicas, desde lo que hizo el gobierno, que afectó. Y además, bueno, es que los números son claros. Somos uno de los países que más contagios tuvo y más muertes tuvo. Que sí, que lo hicimos muy bien en el manejo de las UCI, sí, pero gracias a los médicos y los trabajadores de la salud y no a las políticas públicas. En esa época todos nos concentrábamos muchos en estar pendientes de los trabajadores, del talento humano en salud, y quizá por el paso de la pandemia todos nos olvidamos un poco de poner esos reflectores ahí. Y quisiera preguntarle, después de estos 5 años que han pasado sobre la pandemia, ¿ha mejorado en algo las condiciones de ese sector? En lo absoluto. Al contrario, y esa es una deuda que tiene la sociedad colombiana y obviamente todos la rama legislativa de este país. En ese momento éramos héroes y después fuimos olvidados, a tal punto que ahorita en la modificación o la reforma alternativa que se presentó en la Comisión Séptima del Senado, dime qué eliminaron. Sí, el régimen especial para los trabajadores de la salud, claro. Entonces, fíjese cómo en ese momento éramos héroes y ahora no, somos muy caros para la reforma a la salud. Eso es grotesco frente a eso. Y de eso le quería preguntar, ¿es necesaria puesto en estos términos, una reforma en la salud que haga qué para los trabajadores de la salud? Mira, hay una cosa que es absolutamente clara que tiene que ver con el manejo de los dineros públicos. En la medida en que los dineros públicos sean manejados por particulares que tienen como principio fundamental la ganancia, lo que va a ocurrir es que esa ganancia se hace a través de dos elementos. Uno, la gestión del riesgo, pero para la gestión del riesgo de ellos es poner barreras en la atención. Entre menos atiendan, mejor. Pero si hay que atender al paciente enfermo en mis clínicas, entonces elimino el resto de la red y solamente atiendo en mi red, porque claro, genera integración vertical. Y lo segundo es que si nosotros hacemos que exista un flujo adecuado de recursos hacia los hospitales y hacia las clínicas que no están en integración vertical, obviamente mejoramos las condiciones laborales de los trabajadores de la salud. Por eso los principios tienen que ser en la reforma, uno, lograr que los trabajadores de la salud trabajen de manera digna, en condiciones adecuadas. Dos, que exista flujo de recursos para que, digamos, la base fundamental o la estructura central de un sistema de salud, que son las clínicas y hospitales, tengan recursos suficientes. Y tres, que tengamos un sistema de vigilancia y un sistema de información que nos permita saber qué es lo que está pasando, porque es que esa información epidemiológica y financiera es fundamental para poder tomar decisiones. También de eso es lo que queremos hablar e intentar en nuestro modelo. Bueno, ya nos metemos justamente en eso y es, doctor Bayona, usted fue uno de los estructuradores de este modelo y ahora llega como vicepresidente a hacer la implementación. ¿Qué se ha encontrado en el avance, en la evolución que ha habido de este modelo de salud para los profes? Hemos encontrado grandes dificultades, barreras sobre todo precisamente en aquellos que antes oficiaban como intermediadores, que eran los operadores anteriores, que tenían como principio claro, obviamente lo mismo que estaban haciendo las EPS, pero como operadores de salud de un modelo de salud para el magisterio. Hablamos de lo general, aquí hablamos ya de lo particular, que es el modelo. Claro. Y en ese sentido, pues hemos encontrado que ellos entendieron que había que modificar la manera en que se planteaban o se debían articular al negocio para su negocio, y entonces todavía existe integración vertical,
todavía siguen controlando y haciendo la gobernanza a través de terceros del modelo de salud, y eso ha generado un aumento muy alto en el gasto en salud para el magisterio. De tal manera que nosotros llegamos precisamente a recuperar la gobernanza, a recuperar la vigilancia, el control, la referencia y contrarreferencia para poder hacer gestión financiera, gestión del gasto y obviamente una adecuada gestión del riesgo en salud, porque es que lo que les digo, atender al que se enferma no es la manera adecuada en que debemos hacer un modelo de salud. Debe ser más preventivo. Claro, hay que hacer gestión del riesgo en salud. Usted ya se ha encontrado con, pues ha viajado a varias regiones, se ha encontrado con varios gremios, sindicatos que han recibido con buenos ojos su nombramiento. ¿Qué le ha llamado la atención? ¿Qué le piden? ¿Qué le piden exactamente para la implementación, para seguir adelante la implementación del modelo? Mira, ayer fuimos a un colegio en el área rural de Quindío y nos encontramos algo muy lindo, y es encontramos a unos maestros que por primera vez estaban siendo atendidos en su colegio, y resulta que en esa zona el único sitio o puesto de salud que existía o consultorio era el del colegio que se abrió gracias al FOMAC. Y entonces estaban muy felices porque estaban recibiendo la atención en el colegio. Y decían, qué lindo que podamos tener la atención acá, que no nos tengamos que mover del territorio para resolver nuestros problemas de salud. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que el magisterio está contento con el modelo y lo que quieren en realidad es que se termine de implementar, que podamos resolver en el territorio todos los problemas de salud, y que lo que no se pueda resolver en el territorio lo resolvamos con dignidad y calidad en el resto de la red, ya en las cabeceras municipales, en las principales ciudades o a nivel nacional. Para eso nosotros sí hemos venido tomando acciones, por ejemplo, el acuerdo que se viene perfeccionando con el Instituto Nacional de Cancerología, que va a ser nuestra cabeza de red para todos el manejo oncológico a nivel del territorio nacional, y que nos permite garantizar desde el punto de vista técnico y guías técnicas por parte del instituto que se logre la mejor calidad de atención para los pacientes con cáncer en nuestro modelo. Decía que su papá es profe, ¿no? Mi papá era maestro. Era maestro, es pensionado. ¿Y qué le dice de que usted esté aquí trabajando para la salud de los profes? Dice, acuérdese de nosotros los pensionados, y tiene razón. Realmente gran parte de los afiliados del fondo son precisamente maestros pensionados, retirados y activos, y un porcentaje muy elevado por encima de la media nacional es adulta mayor, y entonces requieren una atención preferencial y especial, sin duda. Doctor Bayona, uno de los cambios del modelo es abrir la libre elección por un lado, y también garantizar la posibilidad de que haya más prestadores del servicio a los pocos que había antes. ¿Cómo asegurar o cómo garantizar que haya calidad y cantidad, o que esta cantidad no vaya en detrimento de la calidad? Esa es una muy buena pregunta, y mira, eso tiene que ver con las formas de contratación, con el adecuado flujo de recursos, con que el maestro pueda decidir dentro de lo que existe de la red cuál es la mejor oportunidad, y con la regulación tarifaria, con las formas de contratación a esos prestadores. Si yo desde la atención primaria no genero demanda inducida ni integración vertical, nos podemos permitir tener las mejores clínicas para la atención complementaria, sin ningún problema, porque nuestro sistema de referencia y contrarreferencia, si logramos la gobernanza, pues podemos lograr que tengamos una atención digna y no afecte gravemente el flujo de recursos ni la sostenibilidad financiera. Siempre que hagamos atención primaria y logremos controlar la enfermedad, evitar que la gente se enferme, o si están enfermas, mantenerlos controlados para que no se agraven. Entonces los pacientes hipertensos y diabéticos no lleguen a insuficiencia renal o accidentes cerebrovasculares. No sube la complejidad. Claro. No va subiendo la complejidad.
Y quisiera preguntarle ya para ir finalizando sobre el próximo año. ¿Cuál quisiera que fuera el próximo año, el 2026, el gran logro suyo como vicefideoprevisora FOMAC? Mira, hay una cosa que corresponde a este modelo que es absolutamente importante y que es un hito de este modelo, y es articular lo de seguridad y salud en el trabajo con salud general. Los maestros tienen una deuda histórica con el tema de seguridad y salud en el trabajo, y este modelo puede permitir materializar dos derechos: el derecho a la salud y el derecho fundamental a la seguridad y salud en el trabajo. La articulación a nivel de la promoción y prevención en el nivel primario de esos dos elementos va a permitir un mayor bienestar para los maestros, para todos los docentes. Si lo logramos, ganamos. Vamos a dejar huella, una huella histórica dentro del magisterio y dentro de los sistemas de salud del mundo. Esto es lo que pretendemos con el modelo de salud del magisterio. Ese es el reto para el próximo año. Ya que le estoy hablando de final de año, ¿cómo celebra estas fechas? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cómo lo pasa en familia? Realmente, digamos que no soy muy fiestero, entonces, y en mi familia tampoco. Nos gusta reunirnos, sí, hablar, comer bien, acompañarnos. Entonces eso es el... ¿Canción, comida favorita estas fechas? Uy, a mí me gusta mucho la salsa. Y la salsa... ¿Salsa navideña? La salsa navideña, no, la música navideña colombiana es muy linda. Digamos que los lleva a uno el corazón porque es que crecimos con Pastor López y, sí, claro, con todos ellos. ¿No? Sí, claro, sí, que sí. Sí. Más de la herencia familiar de la costa y de Santander, pues entonces... ascendencia... Claro. Costeña y yacaucana. Bueno, pues doctor Bayona, muchas gracias por este espacio, por esta conversación, y una vez feliz Navidad, felices fiestas y un próspero 2026. Mil gracias por la invitación y acá estamos prestos para venir las veces que quieras. Claro que sí, a ustedes también muchas gracias y una vez felices fiestas. Gracias por comentar, por compartir y por ver esta entrevista. Nos vemos en un siguiente episodio de Frente a Frente. Fiduprevisora. Administramos el presente, impactamos el futuro.